Nunca pensé que mi vida llegaría a un momento como este. Un momento en el que mis propios hijos, los dos niños pequeños que crié con manos cansadas y sueños grandes, se sentarían frente a mí con ojos fríos, sosteniendo un papel que decían ser el testamento final de mi esposo. Recuerdo cómo se sentía la habitación ese día. Estaba cálida, de ese tipo de calor que te hace abrir una ventana, pero yo no podía moverme. Solo me senté allí, escuchando sus voces como si pertenecieran a desconocidos. Mamá, dijo mi hijo mayor, Daniel, papá no te dejó nada. Este es el testamento. Él quería que nosotros nos quedáramos con la casa. Necesitas mudarte. Colocó el papel frente a mí como si fuera algún tipo de bendición. O castigo. No lo podía distinguir. Mi hijo menor, Mateo, ni siquiera me miró a los ojos. Solo murmuró, es mejor así, mamá. No lo hagas difícil. Esas palabras cortaron suavemente, como un susurro que viaja directo al corazón. Tal vez otra mujer habría llorado. Tal vez habría gritado o suplicado. Pero yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña y cansada. Una sonrisa que cargaba demasiados años detrás. Los miré a ambos y pensé, mis hijos, ¿qué les pasó? No discutí. No levanté la voz. Simplemente toqué el borde del papel, como si tocarlo pudiera ayudarme a entender cómo todo había salido tan mal. Y dentro de mi pecho, había un silencio tan profundo que se sentía como nieve cayendo. Antes de continuar, déjenme presentarme como es debido. Mi nombre es Abuela Rosa, aunque muchos simplemente me llaman Abuela Rosita. Y esta historia tan dolorosa y tan real, es mía. Gracias, mi gente linda, por escuchar mi voz y mis recuerdos. Gracias por dar un pequeño espacio en su día para oír lo que pasó en mi casa, en mi familia, en mi corazón. Si sienten que mi historia los toca de alguna manera, por favor suscríbanse al canal, porque aquí contamos historias reales, historias de vida. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta ver sus países, sus pueblos, sus barrios. Y si tienen su propia historia, grande o pequeña, compártanla. Nunca saben a quién puede ayudar de corazón. Ahora, déjenme llevarlos al momento donde todo realmente comenzó. La gente ve el momento en que algo se rompe, pero rara vez ve las pequeñas grietas que vinieron antes. No ven los sentimientos cansados, los malentendidos, las pequeñas decepciones que escondemos bajo nuestras sonrisas. Yo estuve casada con mi esposo, Luis, por 43 años. Llegamos a la parte hispana de Texas cuando éramos jóvenes, cargando solo 2 maletas y un sueño que olía a café y esperanza. Trabajamos en restaurantes, en limpieza, en construcción, lo que fuera que abriera sus puertas. Y con el tiempo, construimos una vida sencilla, no rica, pero llena de cariño. Daniel y Mateo crecieron corriendo entre las casas de los vecinos, hablando mitad español, mitad inglés, mezclando palabras como todos los niños en nuestro barrio. Ma, I'm hungry, hay algo de comer. Tell your brother to hurry, ándale, we relate. Esos años fueron dulces. Simples. Hermosos en su propio desorden. Pero la vida cambia lentamente, y a veces sin aviso. Daniel creció primero. Siempre fue callado, serio, el tipo que observa en vez de hablar. Se casó con una mujer llamada Karina, una muchacha bonita con ojos filosos y una lengua aún más filosa. Hablaba inglés casi todo el tiempo, pero de vez en cuando soltaba un «mira, babe», como hacen los jóvenes para sonar más latinos. Mateo era diferente. Más suave, más emocional, un muchacho que me abrazaba incluso de adulto. Pero cuando Luis se enfermó, algo cambió dentro de él. Se alejó, paso a paso, como si tuviera miedo de lastimarse. Luis falleció un martes por la tarde. Ese tipo de tarde en la que el sol está demasiado brillante, donde el mundo sigue como si nada hubiera pasado. El funeral reunió a todos, pero no de la forma en que yo esperaba. Recuerdo estar de pie junto al ataúd, sintiendo el peso de los años presionando mi espalda, y escuchar a Daniel susurrarle a su esposa. Ella va a necesitar dinero.
No podemos quedar atrapados con eso. Y Karina responder, relájate. Ella tiene la casa. Y, se pueden arreglar las cosas. En ese momento no entendí. O tal vez no quise entender. Por meses después de la muerte de mi esposo, traté de mantener la casa cálida. Cocinaba, limpiaba, hablaba con los vecinos, ponía música suave en la cocina. Pero mis hijos comenzaron a visitar menos. Sus llamadas se sentían apresuradas. Sus abrazos débiles. Y poco a poco, comencé a sentirme como una invitada en mi propia vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que se sentaron en mi sala con ese testamento en las manos. Y lo que ellos no sabían. Lo que jamás podrían imaginar. Era que yo ya sabía algo que ellos no sabían. Algo que voltearía su pequeño plan al revés. Tal vez debía haber detenido todo ahí mismo. Tal vez debía haberles dicho, basta, mis hijos. Soy su madre, no un obstáculo. Pero el duelo te vuelve silenciosa. Y la traición de tus propios hijos te hace ver el mundo en cámara lenta. Daniela habló primero. Siempre el líder entre los dos. Mamá, esto es lo que papá quería. Él nos lo dijo antes de morir. Tú sabes que nunca quiso que tú sufrieras. Quise reír, o llorar, o ambas cosas. Luis pasó toda su vida protegiéndome. Él nunca, jamás, me dejaría sin nada. Yo lo sabía. En lo más profundo de mis huesos. Pero los dejé continuar. Mateo se aclaró la garganta. Ya hablamos con un abogado, mamá. Y creemos que es mejor que te mudes en un mes. Un mes. Mi hogar de 40 años. Mis recuerdos. Mi matrimonio. Mi cocina donde hice arroz con pollo para cada cumpleaños. Mi jardín donde Luis plantó el rosal que trajo del patio de su madre en México. Un mes. Miré a mis hijos, mi propia sangre, y lo único que pude pensar fue: Dios mío, ¿qué les pasó a sus corazones? Pero en vez de quebrarme, en vez de gritar, solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila. Porque la verdad era simple. Ellos me habían subestimado. Y no tenían idea de lo que venía. Recuerdo la mañana después de que mi esposo falleció como si hubiera pasado ayer. La casa se sentía demasiado silenciosa, casi como si estuviera conteniendo el aliento. La cafetera hizo sus ruiditos, los mismos de siempre, pero ese día todo se sentía diferente. Me quedé de pie en la cocina, sosteniendo mi taza con ambas manos, sintiendo el calor porque mi corazón estaba frío. Mi esposo, mi viejo, siempre dejaba la luz del pasillo encendida. Esa noche, la luz se quedó apagada. Y en esa oscuridad, sentí el comienzo de algo moviéndose en mi hogar. No un cambio fuerte. No. Uno silencioso. Como una grieta formándose en una pared que crees que es fuerte, hasta que un día, se rompe. Mi hijo Mateo vino esa mañana. Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, como si su mente estuviera en otro lugar. Siempre estaba un poco distraído, siempre persiguiendo algo, dinero, trabajos más grandes, cosas lujosas. No era malo, solo siempre un poco perdido. Se sentó en la mesa de la cocina y dijo: Mamá, no te preocupes. Yo voy a ayudarte con todo. Sonreí. Claro, le creí. Yo era su madre. Las madres creen. Incluso cuando no deberían. Luego, esa tarde, mi hija, Luna, llegó. Vivía a solo 20 minutos, pero casi nunca me visitaba. Siempre decía que estaba ocupada con su propia vida, sus propios problemas, sus propias cuentas. Pero cuando entró ese día, me abrazó fuerte. Tan fuerte que sentí su respiración temblando cerca de mi oído. Pensé que tal vez por fin estaba acercándose de nuevo. Nos sentamos en la sala, y miré a mis dos hijos. Por primera vez desde el funeral, sentí un poco de esperanza de que tal vez podríamos sanar juntos. Que quizá perder a su padre nos uniría como familia. Pero la vida
la vida puede sorprenderte de maneras que nunca esperas. A veces con bondad. Y a veces con otra cosa. Mientras hablábamos, noté pequeñas miradas entre ellos. Rápidas. Extrañas. Como si ya tuvieran un plan, y yo simplemente no formaba parte de él. Pero alejé ese pensamiento. No quería pensar algo feo. No sobre mis propios hijos. Les conté historias sobre su padre. Historias simples. Graciosas. Cosas de cuando eran pequeños y él los cargaba en sus hombros. Historias de las mañanas de Navidad cuando su padre gritaba, «Órale, wake up, kids». Historias de amor. Ellos sonreían, pero sus ojos no combinaban con sus sonrisas. Sus ojos estaban más fríos. Más distantes. Traté de ignorarlo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, nos quedamos en silencio un momento. Un silencio que se sentía pesado. Como si todos estuviéramos esperando algo. Entonces Luna dijo suavemente: «Mamá, hay cosas de las que tenemos que hablar». Su tono era cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Como si no quisiera despertar a un animal dormido. Mi corazón se hundió. Porque cuando los hijos usan ese tono con una madre, nunca significa algo bueno. Mateo se recostó y cruzó los brazos, mirando hacia otro lado. Siempre hacía eso cuando estaba escondiendo algo. Los miré a los dos y susurré: «¿Qué pasa, hijos?». Y ese fue el momento. El mismísimo momento. En que sentí el primer viento frío de traición tocar mi piel. Pero no sabía lo fuerte que se volvería ese viento. Todavía no. ¿Y si hubiera sabido lo que estaban a punto de mostrarme? Si hubiera sabido que tan profundo iba su plan. Quizá habría preparado mi corazón. Pero no lo hice. Entré a la tormenta con una sonrisa, creyendo que mis hijos me amaban. Lo que dijeron después lo cambió todo. Luna juntó sus manos y dijo: «Mamá. Papá dejó un testamento». Parpadeé. ¿Un testamento? Mi esposo me había dicho muchas veces: «Mi amor, no te preocupes. Todo es simple. Tú te quedas con la casa, tú te quedas segura». No era un hombre complicado. Nunca me escondió nada. Así que escuchar la palabra testamento se sintió extraño. Inesperado. Mateo sacó un papel de su bolsa. Lo puso en la mesa de centro con suavidad, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Pero sus ojos estaban filosos. Enfocados. Demasiado enfocados. «Sí», dijo él. «Este es». Papá lo firmó. Y, bueno, tenemos que hablar sobre la casa. La casa. Mi hogar. El lugar que construí con mis propias manos. El lugar donde los crié. El lugar donde mi esposo y yo pasamos más de 40 años juntos. Sentí un pequeño escalofrío bajo la piel. Como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar el frío. Miré fijamente el papel. No lo toqué. Algo dentro de mí susurró: «No». Pero no sabía por qué. Todavía no. Luna se inclinó hacia adelante. «Mamá, no te va a gustar esto, pero papá no te dejó nada. Según esto, la casa ahora es de nosotros». Lo dijo suavemente. Casi con ternura. Pero las palabras eran cuchillos de todas maneras. Sentí que la garganta se me apretaba. Mi corazón empezó a latir más lento. No rápido. Lento. Como si el mundo mismo estuviera desacelerando para que yo pudiera sentir cada segundo de ese dolor. Levanté la mirada y miré a mis hijos. Mis bebés. Los que alimenté, amé, protegí. Mateo se aclaró la garganta. «Te puedes quedar conmigo o con Luna. Pero no puedes quedarte aquí sola. Es muy grande para ti ahora». Otro cuchilló. Otro corte silencioso. Y luego Luna añadió: «Sí, mamá. Papá quería que nosotros nos encargáramos de todo ahora. Así que, creemos que ya es tiempo de que te mudes». Mudarte.
De mi propia casa. Mi lugar seguro. Mis recuerdos. Sentí algo frágil dentro de mí doblarse. Pero no romperse. Todavía no. Los miré y en vez de llorar, sonreí. Una sonrisa pequeña, suave. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Una verdad que más tarde los dejaría sin palabras. Pero no todavía. Por ahora, simplemente susurré. Está bien, hijos. Muéstrenme el testamento. Y cuando extendí mi mano hacia ese papel, mi historia realmente comenzó. Recuerdo despertar a la mañana siguiente sintiendo un poco más de peso en el pecho. Nada dramático. Solo un peso silencioso. De esos que susurran en vez de gritar. Mi casa se sentía más fría, aunque afuera hacía calor. Quizás era el silencio. Quizás era la forma en que mis hijos me miraron la noche anterior cuando me mostraron ese testamento falso. O tal vez era simplemente mi edad, la vida a veces se vuelve más pesada con los años. Caminé despacio hacia la cocina, arrastrando los pies a propósito, escuchando el crujido del piso. Ese sonido siempre me recordaba que mi hogar había vivido muchos años conmigo. Había escuchado risas, lágrimas, oraciones y secretos. Y ahora, también iba a escuchar mentiras. Preparé el café como le gustaba a mi difunto esposo, simple, sin azúcar, solo un pequeño toque de canela. Aún lo hacía por costumbre. Aún le hablaba a veces. Suavemente. Como si estuviera sentado en su silla de siempre. Mi viejo, ojalá estuvieras aquí, susurré hacia el vapor. Sentí el ardor de las lágrimas, pero no cayeron. Supongo que después de tantos años, las lágrimas aprenden a quedarse adentro. Más tarde en la mañana, mi vecina Carmen tocó la puerta. «Vecina, ¿está bien?» «Se ve cansada», me dijo. Le di una pequeña sonrisa. «Solo estoy pensando mucho estos días». Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. «¿Sabe, vi el carro de su hijo aquí anoche, ¿todo bien?» Asentí, aunque nada estaba bien. «Voy a estar bien, Carmen». «Gracias». No me creyó, pero no insistió. Los buenos vecinos son así. Saben cuándo quedarse y cuándo irse. Cuando se fue, cerré la puerta lentamente y me apoyé en ella. Me temblaban las rodillas. No quería que la gente se preocupara. No quería rumores. Pero en lo profundo, sentía algo cambiar. Como si el suelo bajo mis pies se estuviera moviendo. Mis hijos no vinieron al día siguiente. Ni al otro. Estaban esperando, tal vez. Dándome tiempo para pensar en el testamento. Dándome tiempo para empacar mis cosas. Esa era la parte que más dolía. Ellos pensaban que yo me iría fácilmente. Para el cuarto día, traté de convencerme de que todo era estrés, duelo, malentendidos. Pero la vida rara vez miente. La tensión siempre encuentra la manera de volver. Esa tarde, mi hija Sofía vino. No me saludó con un abrazo como antes. Ni siquiera se sentó. «Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos?», preguntó. Miré sus manos. Estaba sosteniendo su bolso con fuerza, como si quisiera irse lo antes posible. «He pensado», dije suavemente. «Pero no me voy a ninguna parte». Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se apretó. «Mamá, te mostramos el testamento. Es lo que papá quería». La miré a los ojos con suavidad. Mi esposo nunca escribiría algo así. Nunca. Su rostro tembló por un segundo. Una pequeña grieta. Una diminuta sombra de culpa. Pero desapareció rápidamente. «Estás confundida», dijo. «Es normal cuando la gente se hace vieja». Esa frase me cortó más profundo que el testamento falso. La gente se hace vieja. La gente olvida. La gente se vuelve blanco fácil. No discutí. No levanté la voz. Solo respiré lentamente y dije. «Yo sé cómo se sentía el amor de tu padre. Y esto no es eso».
Ella frunció el ceño, frustrada, pero no insistió más. En cambio, miró alrededor de la casa como la gente mira algo que quiere comprar. Esa mirada también dolió. Antes de irse, dijo, «Mamá, no hagas las cosas complicadas. Por favor». Como si yo fuera la complicada. Cuando cerró la puerta, me quedé allí en el pasillo, escuchando sus pasos desvanecerse afuera. Escuchando hasta que ya no pude oír nada. Pero lo que Sofía no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo ya había descubierto algo escondido en la casa mucho antes de que me mostraran ese testamento falso. Algo que lo cambiaría todo. Y los dejaría sin palabras. Simplemente no había dicho ni una palabra todavía. La noche después de la visita de Sofía, no pude dormir. Me movía de un lado a otro. Repetía cada pequeño momento de los últimos meses. Los saludos fríos. Las visitas cortas. Los susurros entre mis hijos cuando creían que yo no podía oír. Quizás antes no quise verlo. Quizás el amor nos vuelve ciegos a propósito. Caminé a la sala y encendí la lámpara. La suave luz amarilla hizo brillar las fotos en la pared. Fotos de hace años. Cumpleaños. Graduaciones. Navidades en Texas cuando los niños todavía eran pequeños y llenos de cariño. Toqué una foto, mi esposo sosteniendo a nuestro hijo sobre sus hombros. Ambos estaban riendo. Tan llenos de vida. ¿Por qué cambiaron?, susurré. Pero la verdad era simple. La gente no cambia. Sus necesidades sí. Sus deseos sí. A veces el amor se convierte en dinero. A veces la gratitud se convierte en ambición. A veces la familia se convierte en obstáculos. Y a veces, cuando alguien muere, otros ven una oportunidad. Suspiré y me senté lentamente en el sillón. Mis huesos se sentían cansados. Pero mi espíritu estaba despertando. Esa casa era mía. No porque los papeles lo dijeran. No porque mi esposo me la hubiera dejado. No porque hubiera vivido allí durante décadas. Era mía porque guardaba mi vida dentro de ella. Y no iba a dejar que las mentiras me sacaran. No todavía. No en paz. No sin revelar la verdad que ya sabía. A la mañana siguiente, alguien volvió a tocar mi puerta. Pero no era Carmen. Y tampoco eran mis hijos. Era mi nieto Mateo. Tenía una mochilita en la mano y sus ojitos se veían preocupados. Abuelita, dijo suavemente. Necesito decirte algo sobre mamá y el tío. Mi corazón se detuvo por un momento. Entra, mi niño, susurré. Cuéntale todo a tu abuelita. Entró, miró alrededor nervioso, y luego susurró. Dijeron que tú te vas de la casa, pero los escuché la semana pasada. Dijeron que te harían irte, aunque no quisieras. Mi pecho se apretó. ¿Por qué?, pregunté dulcemente. Mateo bajó la mirada a sus zapatos. Porque quieren dinero. Dijeron que vender la casa es la única manera. Cerré los ojos por un momento. Respiré profundamente. Sentí que algo se movía dentro de mí. No enojo, sino claridad. Mis hijos habían cruzado una línea de la que no podían regresar. Y ahora. La verdad era fuerte. Demasiado fuerte para ignorarla. Abracé a Mateo con fuerza. Gracias, mi amor. Hiciste lo correcto. Y en ese momento, lo supe. La tormenta venía. La verdad venía. Y el secreto escondido en mi casa finalmente estaba listo para salir a la luz. Recuerdo la mañana en que todo dentro de mi casa comenzó a sentirse diferente. Era la misma cocina, la misma mesa vieja de madera, el mismo sonido de la tetera murmurando suavemente. Pero el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera descansando sobre mis hombros. Mi hijo, Mateo, había empezado a visitarme menos. Y cuando venía, se veía cansado, distraído. A veces evitaba mis ojos. Traté de decirme que solo estaba ocupado. La vida es dura, lo sé.
El trabajo, las cuentas, la familia, todo te va comiendo poquito a poco. Pero una madre siente cuando algo está mal. Aunque nadie diga ni una palabra. Mi hija, Camila, también cambió conmigo. Ella solía llamarme todas las noches. Solo un rápido, mami, ¿cómo estás? Pero para mí significaba el mundo. Ahora sus llamadas eran cortas, apresuradas, como si quisiera colgar antes de siquiera decir hola. Una tarde vino, y pude ver que estaba tensa. Seguía mirando alrededor de mi sala como si estuviera revisando las etiquetas de precio de mis muebles. Se sintió extraño. La observé en silencio, tratando de no juzgar, tratando de no sacar conclusiones. Camila, dije finalmente con suavidad, ¿estás bien, mija? Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sí, mamá, solo cansada. Pero no era eso. Ni de cerca. Algo estaba jalando su mente lejos de mí, y yo no sabía qué era. Unos días después, escuché a Mateo discutiendo afuera de mi puerta. Su voz era baja, frustrada. Otra voz estaba con él, su esposa, Luciana. Ella hablaba con dureza, como si estuviera tratando de obligar a Mateo a hacer algo. Solo díselo, susurró. La casa es nuestra. Ella puede encontrar otro lugar. Está vieja, Mateo. No necesita todo este espacio. Mi corazón cayó hasta mi estómago. Esas palabras me apuñalaron en silencio, pero profundamente. Aún así, no hice nada. Me quedé detrás de la puerta, escuchando como una extraña que oye malas noticias sobre sí misma. Mateo respondió. Suavemente, no es tan fácil. Ella nos crió aquí. Mi hijo. Mi bebé. Defendiéndome. Pero su voz sonaba insegura, como si lo estuvieran jalando en dos direcciones. Y Luciana siguió presionando. Ella lo entenderá. O sea, debería. Las familias se ayudan, ¿verdad? Su tono no sonaba a ayuda. Sonaba a invasión. A alguien planeando mudarse a un lugar que no le pertenecía. Finalmente, se alejaron. Y yo me quedé allí, sosteniendo mi pecho, sintiendo el dolor lento y silencioso de una madre que se da cuenta de que la tormenta viene y no puede detenerla. A la mañana siguiente, hice el desayuno como siempre. Tortillas calientitas. Café de olla. Huevos con un poco de chile verde. La comida ayuda al corazón, incluso cuando el corazón está rompiéndose. Camila vino inesperadamente. No quiso café. No quiso sentarse. Solo se quedó allí con los brazos cruzados. Mamá, ¿tienes los papeles? La miré, confundida. ¿Qué papeles, mija? Los papeles de la casa, dijo rápido. El testamento de papá. Me congelé. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mis hijos estaban de repente hablando de propiedad, de documentos, de cosas que nunca importaron antes? No tengo nada, dije suavemente. Tu padre y yo mantuvimos las cosas simples. Este hogar es nuestro. De él y mío. Pero ella no se veía aliviada. Se veía frustrada. Mamá, por favor no hagas esto complicado. ¿Complicado? Sentí una punzada en el pecho. ¿Desde cuándo mi existencia era complicada? Cuando se fue, no me besó la frente como siempre hacía. No dijo, te quiero, mami. Solo salió, dejando un rastro de tensión en el aire. Me quedé sola en mi mesa por mucho tiempo, mirando la taza de café que se enfriaba. Justo cuando pensé que la situación no podía empeorar, mis hijos regresaron. Pero esta vez, no vinieron con preguntas. Vinieron con pruebas. O al menos, así lo llamaron. Y en el momento en que pusieron ese papel frente a mí, mi mundo cambió de una manera que jamás había esperado. Pero déjame decirte cómo pasó. Un domingo por la tarde, escuché una puerta de carro cerrarse. Luego otra. Los pasos eran firmes, decididos. No los pasos relajados de una familia que viene a compartir tiempo. Abrí la puerta antes de que tocaran. Mateo estaba allí.
Camila a su lado. Los dos serios, los dos sosteniendo algo en las manos. Mamá, dijo Mateo en voz baja, necesitamos hablar. Di un paso atrás, dejándolos entrar. Mis manos estaban temblando, y ni siquiera intenté esconderlo. Se sentaron en la mesa. La misma mesa donde les enseñé a escribir sus nombres. Donde comieron pasteles de cumpleaños. Donde lloraron después de sus primeros desamores. Ahora esa mesa se sentía como una corte. Y yo era la acusada. Camila puso una carpeta encima. Una carpeta café. Vieja, polvorienta, como algo sacado del fondo de un cajón. Mamá, encontramos el testamento de papá. Mi corazón dio un golpe suave, doloroso. Lo abrieron. Adentro había una sola hoja de papel. Escrita a máquina. Limpia. Demasiado limpia. Mateo la empujó hacia mí con cuidado. Como si entendiera el peso de lo que estaba haciendo. Pero aún así eligió hacerlo. Mamá, aquí dice que papá nos dejó la casa. A mí y a Camila. Nada para ti. Dijo las palabras despacio. Casi con disculpa. Pero el daño ya estaba hecho. Miré el papel. Mis ojos se nublaron por la emoción. No por lo que decía. Sino porque supe inmediatamente. Esto era falso. Tan falso que casi se sentía insultante. Mi esposo jamás escribiría algo así. Jamás me dejaría sin nada. Jamás me abandonaría ni siquiera en la muerte. Pero mis hijos no veían eso. O no querían verlo. Mamá, dijo Camila, ahora más suave, tienes que mudarte. Es lo que él quería. ¿Lo que él quería? Mi esposo. No. Yo lo conocía mejor que nadie. Conocía su letra. Sus pensamientos. Su corazón. Y cuando vi ese papel. Era como mirar la mentira de un desconocido. Pero aún así. No lloré. No grité. No me rompí. Simplemente sonreí. Una sonrisa pequeña, triste. La clase de sonrisa que una madre da cuando finalmente entiende algo que desearía que no fuera verdad. Y esa sonrisa. Los confundió por completo. Recuerdo que al despertarme la mañana siguiente sentí una extraña pesadez en el pecho. No era dolor, era algo más suave, como una tristeza silenciosa instalada dentro de mí. Me senté al borde de la cama un largo momento, escuchando a la casa respirar a mi alrededor. Esta casa siempre había estado llena de risas, pasos, pequeñas peleas, olores de domingo. Ahora se sentía quieta, como si estuviera esperando que algo pasara. Me susurré, tranquila, mujer, solo respira. Cuando fui a la cocina, mi hija Marisol ya estaba allí, haciendo café. No me miró al principio. Solo revolvía el azúcar lentamente, como si estuviera pensando en otra cosa. Cuando finalmente volvió la cabeza hacia mí, tenía los ojos un poco rojos. Tal vez de la noche anterior, tal vez de culpa, no le pregunté. Morning, mamá, dijo en voz baja. Le sonreí, aunque mi corazón se sentía apretado. Buenos días, hija. Hubo silencio después. Un silencio extraño. No era de enojo. Solo estaba lleno de cosas no dichas. Cosas que quizás debieron decirse años atrás. Me senté en la mesa, y ella puso una taza de café frente a mí. Sus manos estaban temblando un poco. No lo escondió lo suficientemente rápido. Marisol, dije suavemente. Te ves cansada. Ella soltó un pequeño suspiro. No es nada. Pero yo conocía a mis hijos. Sabía cuando algo era nada y cuando nada significaba todo. Extendí mi mano y toqué la suya, pero ella la retiró lentamente. No con brusquedad. Solo, con torpeza. Y ahí sentí una pequeña grieta dentro de mi corazón. Una madre siempre nota cuando su hijo se siente distante. Le pregunté, ¿hay algo que quieras decirme? No respondió de inmediato. Miró su café, y finalmente susurró,
mamá, no hagas esto difícil. Sentí un frío en el estómago. ¿Difícil? ¿Qué quieres decir? Tragó saliva. Solo, deja que las cosas vayan suaves. Por favor. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se excusó y salió de la cocina. La vi irse, confundida y un poco asustada. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir algo moviéndose silenciosamente bajo la superficie de nuestra familia, como una marea alejándose de mí. Puse mi mano en el pecho y susurré, Dios mío, ¿qué están planeando? La casa permaneció callada mucho tiempo después de que se fuera. Lavé los platos despacio, tratando de calmarme. Cada plato, cada taza, cada sonido se sentía más fuerte de lo normal. Era como si la casa quisiera decirme algo, pero yo no podía entender el mensaje. Pensé en mi difunto esposo, Alejandro. Casi pude escuchar su voz bromeando, «Ay, Evele, siempre te preocupas demasiado». Por un momento, sonreí. Luego la sonrisa desapareció lentamente, porque desearía que él estuviera allí. Desearía que pudiera decirme qué estaba pasando con nuestros hijos. Esa tarde, mi hijo Eduardo vino. No tocó. Solo entró con una gran sonrisa falsa. «Hola mamá», dijo, como si todo fuera perfecto. Conocía esa sonrisa. Era la que mis hijos usaban cuando querían algo. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, golpeando los dedos, evitando mis ojos. «Mamá», dijo finalmente, «tenemos que hablar». Mi corazón cayó un poco. ¿De qué? Respiró profundo. De la casa. Esas 3 palabras hicieron que el cuarto se sintiera más pequeño. ¿La casa?, pregunté. Sí, dijo. Es complicado. Intenté reír suavemente. Todo con ustedes dos es complicado. Él no rió. En cambio, puso una carpeta sobre la mesa. Una gruesa. La empujó hacia mí, pero no la abrí. ¿Qué es esto?, pregunté. No respondió de inmediato. Esperó, como si quisiera que yo la abriera primero. Cuando no lo hice, finalmente susurró, «Es algo que tienes que ver». Toqué la carpeta con dedos temblorosos, pero antes de abrirla, lo miré de cerca. Sus ojos estaban evasivos, húmedos. Parecía un hombre cargando un secreto que no quería cargar. El aire se volvió pesado. Algo dentro de mí susurró, «Prepárate». Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré dentro de esa carpeta. Y en el momento en que la abrí, sentí que mi mundo entero se inclinaba, como si el piso se hubiera movido bajo mis pies. Lo que mis propios hijos me mostraron, lo cambió todo. Mis manos temblaban, pero aún así abrí la carpeta. Dentro había documentos, oficiales, nombres, firmas, papeles legales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En la primera página, en letras grandes, decía, «Última voluntad y testamento». Mi respiración se detuvo. El nombre de mi esposo estaba escrito allí. Mi garganta se secó. ¿Por qué me están mostrando esto? Eduardo no me miró. «Mamá, solo léelo». Acerca los papeles. Al principio, las palabras se veían borrosas. Parpadeé un par de veces y comencé de nuevo. Mientras leía la primera página, algo se sentía mal. Mi esposo siempre había sido claro con sus deseos. Hablamos de eso muchas veces. Él quería que yo tuviera todo para que estuviera segura. Amaba a nuestros hijos, pero confiaba en mí para cuidarme. Pero este documento decía lo contrario. Según este testamento, mi esposo les había dejado todo a nuestros 2 hijos. Nada para mí. Mis labios temblaron. Esto no puede estar bien. Eduardo susurró, «Es lo que papá quería». Sacudí la cabeza lentamente. «No, mi amor, tu padre nunca haría esto». La expresión de mi hijo se endureció por primera vez. La gente cambia. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo, hablándome como si yo fuera una extraña. Como si yo fuera un obstáculo. Empujé los papeles lejos.
Esto es un error. Él dudó, y luego dijo en voz baja. Ya es legal, mamá. Sentí un dolor frío, profundo, extendiéndose por mi pecho. Miré a mi hijo, mi bebé, el que crié con mis propias manos, y le hice la pregunta que ya temía. ¿Por qué realmente estás haciendo esto? Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, la puerta principal se abrió. Marisol entró, y cuando vio la carpeta, se quedó congelada. Sus ojos se encontraron con los míos. Una culpa silenciosa cruzó su rostro. Ahí lo supe. Los dos estaban involucrados. Mis hijos. Mi propia sangre. Un dolor lento y silencioso llenó mis pulmones hasta que dolió respirar. Se sentaron a cada lado de la mesa como extraños esperando un veredicto. Susurré, ¿qué intentan quitarme? Eduardo finalmente dijo la verdad. Mamá, la casa ya no es tuya. Papá no te dejó nada. Necesitamos que te vayas. La habitación quedó en silencio. Mi mundo se derrumbó lentamente dentro de mí. Guión bajo 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 gui. Me senté en la pequeña sala después de esa larga noche, con mis manos sujetando una taza tibia de café. El vapor subía lentamente, como una oración silenciosa. No lo bebí. Solo lo sostuve. Me ayudaba a sentirme firme, aunque todo lo demás dentro de mí se sentía temblando. Mi hijo, Mateo, entró primero. No dijo buenos días. No se sentó a mi lado como solía hacerlo cuando era niño. Se quedó en la entrada, con los dedos tocando su teléfono, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Mamá, dijo, sin mirarme. Tenemos que terminar esto hoy. ¿Terminar qué? Yo sabía a qué se refería, pero mi corazón aún hacía la pregunta en silencio. Luego entró mi hija, Ana. Traía una carpeta. La misma carpeta marrón que me habían mostrado ayer. El supuesto testamento. El que dijeron que venía de su padre. El que decía que no me dejó nada. La observé con cuidado. Su rostro estaba calmado. Demasiado calmado. Un tipo de calma que parecía ensayada. Mamá, dijo suavemente, sentémonos y hablemos como adultos, sí. Adultos. Qué palabra tan curiosa. Yo los había criado, alimentado, protegido, rezado por ellos, reído con ellos, llorado con ellos. Y ahora me hablaban como si yo fuera una extraña causando problemas. Asentí y puse el café a un lado. Los dos se sentaron frente a mí. No a mi lado. Frente a mí. Ana abrió la carpeta de nuevo. Mamá, dijo, necesitamos la casa. Papá quería que fuera para nosotros. Miré de nuevo las páginas. La firma falsa. Las fechas que no coincidían. El testigo que no existía. Me había dado cuenta de todo la noche anterior. No estaba ciega. Y no era tonta. Mantuve mi voz tranquila. Este no es el testamento de su padre, dije. Mateo puso los ojos en blanco. Mamá, no empieces. Ana se inclinó hacia adelante. Estás confundida. Ya estás más grande. Olvidas cosas. Parpadeé lentamente. Ahí estaba. La carta que querían jugar. Mayor significaba fácil de manipular. Olvidas cosas significaba podemos aprovecharte. Me quedé quieta. No quería darles el drama que esperaban. No levanté la voz. No lloré. Ni siquiera respiré demasiado profundo. Yo sabía algo que ellos no sabían. Yo conocía la voluntad real. No la del papel. No la de las firmas. No la de las palabras legales. La voluntad real de mi esposo nunca se escribió con tinta. Se escribió con acciones. Con la forma en que me tomaba las manos cuando estaba enfermo.
Con la forma en que me agradecía cada noche por el hogar que construimos juntos. Con la forma en que compró esta casa con el sueño de que yo siempre tuviera un lugar seguro, incluso después de que él ya no estuviera. Él nunca me dejaría nada. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía mi propio nombre. Pero aún no se los dije. Y en ese momento, mientras ellos empujaban el papel falso hacia mí otra vez, me di cuenta de algo que lo cambió todo, algo que ellos no tenían idea de que ya estaba en marcha. Ana aclaró la garganta. Ya hablamos con un agente inmobiliario, dijo. Podemos vender la casa en unas semanas. Tú puedes mudarte a un apartamento pequeño. Algo barato. Barato. Para su madre. Mateo añadió, mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Papá no quería peleas. Él quería que siguiéramos adelante. Pero recordé algo de hace años. La última noche larga que pasé con mi esposo. Él me miró con ojos cansados y me susurró. Prométeme que nunca dejarás que nadie te saque de nuestro hogar. Esta casa es más que paredes. Es tu historia. Ese recuerdo calentó mi pecho ahora. Levanté la mirada y los miré a los dos. Mis amores, ¿por qué están haciendo esto? Le pregunté con suavidad. No acusando. Solo curiosa. Como una madre que intenta entender a sus hijos. Mateo evitó mi mirada. Ana suspiró. Mamá, tú tienes suficiente. Recibes la pensión de papá. No necesitas la casa. Nosotros sí. Los dos tenemos hijos. La renta está alta. La vida es cara. Estás sola. Ah. Ahí estaba. Su necesidad. Su lucha. Su miedo de no tener suficiente. Yo entendía el miedo. De verdad lo entendía. Pero el miedo no justifica la traición. Respiré despacio. ¿Por qué no simplemente hablaron conmigo?, pregunté. ¿Por qué no pidieron ayuda? Mateo soltó una risa pequeña, incómoda. ¿Por qué ibas a decir que no? No, dije suavemente. Porque les habría ofrecido algo real. Algo honesto. Algo sin mentiras. El rostro de Ana se movió un poco. Una sombra de culpa cruzó sus ojos, rápida como una nube que pasa. Pero pasó. Ella empujó la carpeta hacia mí otra vez. Fírmalo, mamá, susurró. Por favor. Solo firma. Miré la pluma. Una pluma simple. Pero firmar significaría más que entregar. Una casa. Significaría entregar mi historia. Mi promesa. Mi orgullo. Mi hogar. Cerré la carpeta lentamente. No. Sus reacciones fueron instantáneas. Mamá, deja esto. No entiendes. Lo estás empeorando. Levanté una mano suavemente, como cuando eran niños y peleaban en el asiento trasero del carro. Y se callaron. No voy a firmar, dije. Y no estoy confundida. Sé lo que estoy haciendo. Y sé lo que su padre quería. La voz de Ana se quebró. Estás siendo terca. Tal vez, dije suavemente. Pero a veces, ser terca es lo único que nos protege. Mateo se levantó de la silla. Su mandíbula estaba apretada. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Quieres que esto se vuelva legal? Sí, susurré. Si es necesario. Sus ojos se abrieron. Porque por fin entendieron. Yo no estaba débil. No estaba asustada. Y no estaba sola. Ya no. Me levanté despacio. Ustedes dos deberían descansar, dije con calma. Regresen mañana si quieren hablar con respeto. No respondieron. Solo me miraron. ¿Y por primera vez? Creo que empezaron a verme no como una mujer frágil a la que podían hacer a un lado, sino como su madre. Una madre que todavía tenía voz. Un hogar. Y una fuerza que ellos no esperaban.
Guión bajo 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 y me senté al borde de mi cama vieja esa noche, la misma cama en la que había dormido casi 30 años. La casa se sentía diferente ahora. No porque algo hubiera cambiado por fuera, sino porque algo dentro de mí estaba moviéndose. Podía sentirlo, como un clic suave en el corazón. Mis hijos creyeron que habían terminado todo cuando me mostraron ese testamento falso. Pensaron que me habían quitado mi hogar, mi paz, mi dignidad. Pero en vez de eso, habían abierto una puerta dentro de mí que había estado cerrada por demasiado tiempo. Era la puerta del coraje. Coraje silencioso. Coraje lento. Pero coraje al fin. Miré alrededor de mi cuarto, viendo recuerdos en lugar de muebles. La lamparita que mi difunto esposo compró en una venta de garaje. El marco torcido con una foto de mis hijos cuando aún eran pequeños e inocentes. El rosario pequeño que mi madre me dio cuando se despidió por última vez. Todo en ese cuarto susurraba. Mija, esta es tu historia. Solté un largo suspiro. No estaba enojada. Ni siquiera estaba triste de la manera que ellos esperaban. Estaba simplemente despierta. Verdaderamente despierta. Guión bajo 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 y a la mañana siguiente hice café como siempre. El aroma llenó la cocina. Mis hijos ya estaban despiertos, hablando en voz baja en la sala. Escuché las palabras, abogado, papeles, y, mañana, más de una vez. Cuando me vieron, dejaron de hablar. Mi hija forzó una sonrisa. Mamá, ¿dormiste bien? Asentí. Sí, mija. Mejor de lo que he dormido en años. Ella parpadeó, confundida. No actuaba como una mujer que temía perder su casa. No actuaba como una mujer que creía su mentira. Mi hijo carraspeó. Mamá, necesitamos avanzar con la transición. El abogado va a llamar más tarde. Es mejor si empiezas a empacar hoy. Revolví mi café lentamente. Ya veo. Y eso fue todo lo que dije. Ellos se miraron, diciéndose algo con los ojos. No necesitaba escuchar las palabras. Ya sabía la verdad, estaban preocupados. No por culpa, sino porque veían que yo no me estaba rompiendo. Su plan necesitaba que yo me quebrara. Pero no iba a darles eso. Guión bajo 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 y después del desayuno, caminé hacia el garaje. Estaba polvoriento y desordenado, lleno de cajas, herramientas viejas y pedazos olvidados de vida familiar. Me dolían las rodillas, pero seguí. Algo dentro de mí decía, mira, mira bien. Mi esposo siempre había mantenido las cosas etiquetadas, organizadas y seguras. No era un hombre que dejara papeles importantes tirados. No era descuidado. Y jamás dejaría un testamento donde nuestros hijos pudieran torcerlo. Abrí la primera caja de herramientas. Nada importante. La segunda. Solo tornillos y clavos. La tercera. Una caja metálica pequeña, con llave. Mi corazón dio un pequeño salto. Limpié el polvo de arriba. Mi esposo había escrito algo hace años con marcador negro desvanecido. Para cuando yo no esté. Mis manos temblaron. No de miedo, de emoción. Busqué la llave. Sabía que la había escondido cerca porque siempre hacía las cosas simples. Después de unos minutos, la encontré pegada debajo de una repisa. Muy de. Abrí la caja. Adentro había dos cosas. Una carta doblada. Y un sobre con marcas legales.
Me senté en una vieja cubeta de pintura y abrí primero la carta. La letra de mi esposo estaba temblorosa al final de su vida, pero aún llena de amor. Él escribió: Mi vida, si estás leyendo esto, significa que el mundo ha cambiado y ya no estoy a tu lado. Pero no te preocupes. Protegí lo que construimos juntos. Esta casa es tuya. Solo tuya. Nadie puede quitártela. Perdona a los niños si alguna vez olvidan lo que realmente significa el amor. A veces la gente se pierde. Pero tú, mi corazón, tú te mantienes firme. Mis ojos se llenaron de agua. No de tristeza. De gratitud. Luego abrí el sobre legal. Ahí estaba. El verdadero testamento. El oficial. El válido. Mi nombre en todas partes. Claro. Firme. Protegido. La casa me la dejaba solo a mí. Sin condiciones. Sin compartir. Sin transición. Nada. Todo estaba ahí. Seguro. Legal. Intacto. Solté un suspiro que no sabía que había estado guardando. Gracias, viejo, susurré. Pero lo que pasó después, mija, lo que pasó cuando entré de nuevo a la casa con esa caja, esa es la parte para la que nadie estaba preparado. Ni mis hijos. Ni yo. Porque la verdad dentro de ese garaje era solo el comienzo de algo aún más doloroso, y aún más poderoso. Me levanté despacio y llevé la caja de metal dentro de la casa. Mi hijo y mi hija estaban ahora en la cocina, discutiendo en voz baja. Cuando vieron la caja, ambos se quedaron congelados. Mi hija dio un paso adelante. ¿Qué es eso, mamá? Puse la caja sobre la mesa con cuidado. Un recuerdo, dije. Y algo que tu padre quería que encontrara, solo cuando estuviera lista. Sus caras cambiaron. Pánico. Miedo. Tal vez incluso culpa. Se miraron otra vez, pero esta vez no fue un susurro, fue un grito en sus ojos. Mamá, no necesitas abrir eso, dijo mi hijo rápidamente. Le sonreí. Pero ya lo hice. Sus cuerpos se tensaron. Y encontré algo adentro. Toqué el sobre. Las verdaderas palabras de su padre. Mi hija se acercó, la voz temblorosa. Mamá, escucha, no quisimos. Levanté la mano con suavidad. No, mija. Ahora no. Ya lo sé. No estaba enojada. Mi voz se mantuvo suave. Tal vez eso los asustó más que cualquier cosa. Se quedaron en silencio, esperando que explotara, o que llorara, o que suplicara. Pero no iba a hacer nada de eso. Simplemente me mantuve firme, calmada y silenciosa, como una mujer que finalmente entendió su propio valor. Entonces dije: Esta casa es mía. Y seguirá siendo mía. Tu padre se aseguró de eso. Dios lo tenga en su gloria. Mi hijo tragó duro. Mamá, solo estábamos pensando en el futuro. Asentí. Lo sé. Estaban pensando en su futuro. No en el mío. No podían mirarme. Cerré la caja de metal, la deslicé hacia mí y apoyé mi mano sobre ella como si fuera un latido. Esta es la verdad, dije suavemente. Ahora lo que pase después, eso dependerá de ustedes. Y con eso, toda la casa cayó en silencio. Un silencio que finalmente me pertenecía. Me senté sola en mi cuarto por un largo rato esa noche, escuchando la casa en silencio. Era extraño pensar que ese mismo hogar alguna vez resonó con las risas de mis hijos, sus pasitos pequeños, sus peleas tontas por juguetes. Ahora se sentía como un pasillo frío de puertas cerradas, cada una guardando un secreto, cada una guardando un pedacito de dolor que no quería sentir. Respiré hondo y me susurré: tranquila, todo tiene su tiempo. Sabía lo que haría después. No porque quisiera venganza. No porque quisiera castigar a mis hijos. Sino porque necesitaba protegerme a mí misma, y también proteger la verdad que mi esposo dejó atrás. Una verdad que ellos pensaron que yo era demasiado vieja para defender.
Esa noche finalmente dormí, ligero, pero sin miedo. Tenía claridad ahora. Y a veces la claridad es más fuerte que el valor. A la mañana siguiente, desperté temprano. Mis huesos se sentían pesados, pero mi corazón, curiosamente, ligero. Preparé un pequeño desayuno y me senté junto a la ventana. Escuché a mi hija moverse por el pasillo, hablando por teléfono como si nada hubiera pasado. Su voz había cambiado. Había una dureza en ella, un tono que decía que ya había imaginado una vida donde yo no formaba parte del hogar. Dolía, claro que sí, pero también me abrió los ojos. Decidí no hablar con ninguno de los dos de inmediato. A veces el silencio es más fuerte que las palabras. Al mediodía, mi hijo tocó mi puerta. Mamá, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Lo miré y sonreí, una sonrisa pequeña y cansada. Sí, hijo. Entra. Entró, pero no se sentó. Seguía moviéndose de un pie a otro. Sus ojos se veían preocupados, tal vez incluso asustados. No de mí, de ser descubierto. De estar equivocado. Sobre ayer, comenzó. Asentí despacio. Sí, mijo. Sobre el testamento. Tragó duro. Vi cómo su garganta se movió como si estuviera conteniendo la verdad. O tal vez la culpa. Creo que quizás nos apresuramos, dijo. Quizás no explicamos todo bien. Lo miré con suavidad, dejando que mi silencio abriera el espacio que él necesitaba para hablar. Pero antes de que pudiera continuar, la voz fuerte de mi hija resonó desde el pasillo. ¿Por qué estás hablando con ella otra vez? Dijimos que no íbamos a estar yendo y viniendo, Mateo, Dios mío, decide ya. Él cerró los ojos, avergonzado. Lo vi tan claro. Mi hijo no era el líder de este plan. Lo arrastraron a él. Arrastrado por alguien más fuerte, más ruidoso, más desesperado por controlar. Abrió los ojos otra vez y susurró, lo siento, mamá. Sentí lágrimas queriendo salir, pero las guardé. Gracias, susurré. Pero necesito que entiendas algo. Él asintió. No estoy enojada. No estoy pidiendo nada. Pero lo que me enseñaron. Ayer, ese testamento no era real. Su cara cambió. No se veía sorprendido. Se veía aliviado de que finalmente lo hubiera dicho. Lo sé, susurró. Y así, la verdad comenzó a abrirse como una pequeña grieta en la pared. Pero incluso mientras mi hijo confesaba la verdad, pasó algo más que no esperaba, algo que lo cambió todo y obligó a que la verdad real saliera a la luz. Mi hija irrumpió en la habitación antes de que pudiera decir otra palabra. Mateo, ¿qué estás haciendo? Siseó. Ya arreglamos esto. Ella ya no necesita vivir aquí. Papá nos dejó la casa. Punto. La miré con calma. Mi amor, tu padre nunca me dejaría sin hogar. Ella rodó los ojos. Estás siendo dramática. Tenemos los papeles. Me levanté despacio, con las rodillas un poco temblorosas, pero el corazón firme. Muéstramelos otra vez, dije. Si son reales, me iré hoy. Lo prometo. Su rostro se congeló. Solo por un segundo. Pero lo noté. Mateo también lo notó. Muéstralos, dijo en voz baja, volviéndose hacia ella. Ella cruzó los brazos. Yo, no los tengo ahora mismo. ¿Dónde están? Preguntó Mateo. Yo, los guardé. ¿Dónde? Repitió. Ella bajó la mirada. En mi cuarto. Vamos, dijo él firmemente. Sus ojos se abrieron. Mateo, no. Sí. Su voz era calmada pero fuerte. Vamos a verlos. Los tres. Ella vaciló, pero ya no tenía salida. No más. Caminamos juntos hacia su cuarto. Mi corazón se sentía pesado, pero firme. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, solo de tristeza. Dentro de su cuarto, ella fue a su cajón y sacó el sobre. Vaciló otra vez antes de abrirlo.
Y entonces la verdad finalmente salió a la luz. El papel dentro no solo era falso, era mal falsificado. La firma ni siquiera coincidía con la letra de mi esposo. Las fechas eran inconsistentes. Y lo peor de todo, el sello del notario era una fotocopia torcida. Mateo lo miró incrédulo. ¿Qué es esto?, susurró. La cara de mi hija se puso pálida. Yo solo pensé que merecíamos la casa más que tu propia madre, dijo Mateo en voz baja. Ella desvió la mirada. Pensé que ella entendería. No grité. No lloré. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente dije. Mi niña, de esta casa nunca fue por dinero. Y por primera vez desde que su padre murió, vi algo romperse en sus ojos, vergüenza, arrepentimiento, miedo, quizá todo a la vez. Mateo se sentó al borde de la cama, enterrando su rostro en sus manos. Mamá, lo siento mucho, susurró de nuevo. Asentí suavemente. Lo sé. Coloqué el testamento falso sobre la mesa y suspiré profundamente. Les diré algo, dije con suavidad. Tu padre siempre creyó que el amor mantiene a la familia unida. No las casas. No el dinero. No los papeles. Mi hija se secó los ojos, esforzándose por no quebrarse. Y luego añadí suavemente. Pero el amor solo funciona cuando lo elegimos. La habitación cayó en silencio. Solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Lento, desigual, pesado. Algo había cambiado. Algo había cambiado. Y no era solo la verdad. Eran los corazones de mis hijos comenzando a abrirse de nuevo. Recuerdo estar sentada en la larga mesa del salón comunitario, el aire cálido y tranquilo, el aroma de café con leche flotando suavemente desde una máquina en la esquina. Había llegado temprano, como siempre hago. Ya no me gustaba apurarme. A mi edad, la paz vale más que la velocidad. Puse mi pequeña libreta sobre la mesa, aquella donde escribo las cosas que no quiero olvidar. Y esperé al abogado, el mismo hombre amable que me ayudó con los papeles semanas atrás. Siempre hablaba despacio conmigo, como si fuera su abuelita. Eso me hacía sonreír cada vez. Cuando finalmente llegó, me saludó suavemente. Señora, hoy se le ve mejor. Y era cierto. Me sentía más ligera. No porque mis hijos hubieran cambiado. No lo habían hecho. Sino porque ya no me escondía de mi propia verdad. Respiré hondo y dije. Creo que hoy mi hijo y mi hija hablarán, pero no porque quieran. Porque no tienen opción. El abogado sintió con una especie de comprensión tranquila que yo había aprendido a apreciar. A veces, dijo, la gente solo dice la verdad cuando ya no puede escapar de ella. Sus palabras se quedaron conmigo como un eco suave. Porque ese día, supe que algo estaba por venir. Algo que había esperado. Algo que temía y, sin embargo, necesitaba. La pura verdad. Más tarde, por la tarde, llegaron mi hijo y mi hija. Juntos. Algo raro. Se veían nerviosos. Sus ojos se movían por todas partes, menos hacia mí. Podía ver ese miedo dentro de ellos, esa tensión en los hombros, esa deglución seca que hace la gente cuando sabe que ha hecho algo mal. Ma, dijo primero mi hija, su voz fina, ¿podemos hablar? No me moví de inmediato. Solo asentí lentamente y señalé la silla frente a mí. Se sentaron. Sus bolsos cayeron pesadamente al suelo, como si hasta el cuero estuviera cansado de cargar sus secretos. Mi hijo carraspeó. Ma, sobre el testamento. Ah, el testamento. El falso testamento. Ese pedazo de papel que habían agitado frente a mí como una bandera. De victoria. El momento en que me dijeron que debía salir de mi propia casa. Sí, dije suavemente. Cuéntame. Ambos bajaron la mirada. Mi hijo se frotó las manos. Mi hija se acomodó el cabello detrás de la oreja, algo que siempre hacía cuando se sentía atrapada. No hay testamento, susurró mi hija. Asentí de nuevo.
Lo sé. Mi hijo se veía sorprendido. ¿Tú lo sabías? Sí, mijo, mi voz se mantuvo calmada. Acompañé a tu padre en los últimos meses de su vida. Escuché cada palabra que dijo. Ese hombre no murió con secretos. Silencio. Largo y pesado. Pero ya no doloroso para mí. Para ellos, tal vez sí. Pero lo que confesaron después, ay Dios mío, fue algo que nunca esperé. Algo que lo cambió todo, no solo para ellos, sino para mí. Mi hija exhaló con dificultad. Ma, estábamos desesperados. Cometimos un error. Uno grande. No interrumpí. A veces el silencio dice más que las palabras. Mi hijo metió la mano en su mochila y sacó un folder. No grueso. No nuevo. Lo empujó hacia mí con los dedos temblorosos. Estos son los papeles que no queríamos que vieras, dijo. Son sobre la casa, y sobre papá. Miré el folder. No lo toqué. Todavía no. Quería escucharlo de sus bocas. ¿Qué hay dentro? Pregunté en voz baja. Mi hija cerró los ojos un momento. Deudas, susurró. Muchas deudas. Eso me sorprendió. Mi esposo siempre había sido cuidadoso. Siempre simple. Siempre un hombre que ahorraba más de lo que gastaba. ¿De qué tipo de deudas? Pregunté. La voz de mi hijo era baja. Facturas médicas. No las del hospital, las que no quería que supieras. Las que intentó manejar solo. Mi pecho se apretó. No de dolor, sino de tristeza. Ese hombre, siempre protegiéndome, incluso cuando le costaba la paz. Mamá, dijo mi hija, teníamos miedo de que la casa cayera en cobranzas. Pensamos, si te quedabas allí sola, no sabrías cómo manejarlo. Pensamos que tomar la casa era la única manera de arreglar todo rápido. ¿Y el testamento falso? Pregunté. Mi hijo tragó saliva. Entramos en pánico. Estuvo mal. Lo sabemos. Pero pensamos que pelearías con nosotros si te decíamos la verdad. Así que, tratamos de empujarte a salir. ¡Ay Dios! Por un momento, no hablé. Dejé que mi corazón se asentara. Dejé que sus palabras encontraran su lugar dentro de mí. Luego dije, muy suavemente. Deberían haber confiado en mí. Incluso cuando soy vieja, no soy débil. Incluso cuando mis manos tiemblan, mi mente no. Mi hija fue la primera en llorar. Pequeñas lágrimas, del tipo que caen antes de que uno siquiera se dé cuenta. Mi hijo miró hacia otro lado, avergonzado. Ma, te hicimos daño, dijo. Lo sabemos. Sí, contesté. Me hicieron daño. Pero también entiendo algo ahora, tenían miedo. No actuaron por odio. Actuaron por miedo. Ambos me miraron entonces, con ojos que cargaban dolor pero también alivio, porque el perdón ya no estaba fuera de alcance. Mi voz se mantuvo firme, cálida, como la de una madre debe ser, incluso en momentos de verdad. Yo decidiré lo que suceda a continuación, dije suavemente. Y no elegiré la ira. Pero sí elegiré los límites. Mi hijo asintió, aceptando lo que viniera. Mi hija se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Podemos arreglar las cosas contigo, ma. Susurró. Los miré a ambos. Mis hijos. Adultos, complicados, imperfectos. Pero aún míos. Sí, dije suavemente. Arreglaremos las cosas. Pero despacio. Paso a paso. Esta vez con honestidad. Asintieron de nuevo, como dos niños que finalmente entendieron las reglas de un juego que habían jugado mal. Y por primera vez en meses, sentí un nuevo tipo de paz. No la paz de estar sola. Sino la paz de ver la verdad finalmente salir a la superficie. La verdad que su padre habría querido. La verdad que yo merecía. Me senté allí en mi pequeña sala, la que construí con mis propias manos, la que guardaba recuerdos en cada esquina,
y miré a mi hijo y a mi hija de pie frente a mí. Sus rostros estaban tranquilos ahora. No enojados. No avergonzados. Solo, suaves. Quizá más suaves de lo que los había visto en años. Mi hija sostenía el folder con el testamento falso, pero ya no parecía orgullosa de él. Lo sostenía como si le quemara los dedos. Mi hijo seguía frotándose las manos. Solía hacer eso cuando tenía miedo de niño. Me dolió ver que algunas cosas no cambian. Tomé una respiración profunda. Mi voz se mantuvo firme, calmada, casi como un susurro. Siéntense, hijos, dije. Vamos a terminar esta historia de la manera correcta. Se sentaron. No porque los obligara, sino porque estaban cansados, cansados de mentiras, cansados de secretos, cansados de fingir. Los miré con suavidad. Su padre nos amó a todos, dije. Y sé que quería paz en esta casa, no esta guerra que creamos. Los ojos de mi hija se humedecieron. Mamá, no queríamos lastimarte, dijo. Solo teníamos miedo. Miedo. Esa palabra otra vez. A veces sigue a las familias más que el amor. Asentí. Lo sé. El miedo nos hace hacer cosas tontas, cosas sin sentido. Nos hace olvidar quiénes somos. Mi hijo se inclinó un poco hacia adelante. Mamá, pensamos, después de que papá se fue, tal vez íbamos a perderlo todo. Pensamos que tal vez nos dejarías de lado, o que nos dejarías con nada. Sonreí suavemente. Ustedes son mis hijos. Mi sangre. Nunca podría dejarlos con nada. Por un momento, nadie habló. Fue uno de esos raros momentos de silencio donde todos comparten la misma tristeza, el mismo alivio. Luego me levanté lentamente, caminé al closet y saqué un sobre marrón. No llamativo. No pesado. Solo un sobre. Lo puse sobre la mesa. Esto, dije suavemente, es el verdadero testamento. Sus ojos se abrieron. No por miedo, sino porque de repente comprendieron lo innecesaria que había sido toda esta pelea. Lo abrí yo misma, saqué el papel y leí la parte más importante. Todo lo que construimos en esta vida queda con mi esposa hasta el día en que ella decida que ya no lo necesita. Ella elegirá quién recibe qué, y cuándo. Confío en ella. La amo. Esa es mi voluntad. Mi hijo susurró. ¿Papá, realmente escribió eso? Sí, dije. Confió en mí. Confió en que cuidaría de ustedes, no que los destruiría. Mi hija comenzó a llorar suavemente. No fuerte. No dramáticamente. Solo lágrimas silenciosas, del tipo que vienen por culpa acumulado durante demasiado tiempo. Mamá, lo sentimos mucho. Estábamos equivocadas. Fuimos egoístas. Puse mi mano sobre la de ella. Los perdono. Se veía sorprendida. Mi hijo también. Pero el perdón es el único regalo que crece cuanto más lo damos. Sigan siendo mis hijos, dije. Y quiero que sean libres. No quiero que carguen esta culpa para siempre. La voz de mi hijo se quebró. ¿Por qué no nos gritaste? ¿O nos echaste? Cualquiera más lo hubiera hecho. Sonreí suavemente. Porque no quiero perder más de lo que ya he perdido. Mi hogar se sintió más cálido de repente. Como si las mismas paredes suspiraran aliviadas. Nos sentamos por un largo rato, simplemente respirando, sosteniendo el momento con cuidado, como si pudiera romperse. Pero incluso en el perdón, algo inesperado aún nos esperaba esa noche, algo que cambiaría el futuro de nuestra familia para siempre. Después de limpiar la mesa, mi hija trajo té. Manzanilla. El favorito de mi esposo. Nos sentamos de nuevo, más tranquilos esta vez. Mamá, comenzó mi hijo, ¿qué quieres que hagamos? Lo que decidas, lo aceptaremos. Lo pensé por un largo momento. No porque dudara de mí misma, sino porque quería que la respuesta viniera desde el amor, no desde el miedo. Quiero paz, dije suavemente.
Quiero que esta casa siga abierta para ambos. Quiero que mis nietos visiten sin tensión. Quiero cenas de domingo de nuevo. Quiero risas. Quiero familia. Mi hija susurró un suave sí, como si no hubiera pronunciado esa palabra en mucho tiempo. Mi hijo asintió lentamente. Yo también quiero eso. Luego agregué algo que incluso me sorprendió a mí. Y cuando llegue el momento, o cuando yo esté lista, dividiré todo equitativamente. No porque me presionen. No por un papel. Sino porque yo lo elijo. No hablaron al principio. Pero pude ver algo nuevo en sus rostros, algo que no había visto en años. Humildad. Gratitud. Paz. Mi hijo finalmente dijo. Gracias, mamá, por todo. Mi hija sostuvo mi mano. No merecemos tanta bondad. Sonreí. Entonces, gánensela. Manténganse cerca. Manténganse honestos. Manténganse familia. Y ambos asintieron. No por miedo. Sino por amor. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola en el sofá con una manta suave sobre mis hombros. La casa se sentía diferente, más tranquila pero también más ligera. Cerré los ojos, susurré una pequeña oración por mi esposo, y sentí, por primera vez desde que se fue, que tal vez nuestra familia podía sanar. Tal vez el perdón no era debilidad. Tal vez era lo más fuerte que me quedaba por dar. Y tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Al mirar alrededor de mi hogar, me di cuenta de algo simple. Esta casa no se trataba de paredes, papeles o dinero. Se trataba de recuerdos. Se trataba de un amor que sobrevivió a los errores. Se trataba de una familia aprendiendo a estar unida de nuevo. Sí, mis hijos traicionaron mi confianza. Sí, dejaron que el miedo los guiara. Pero el miedo puede ser reemplazado. Con tiempo. Con paciencia. Con cariño. Con pequeños pasos de regreso el uno hacia el otro. La sanación no ocurre en un día. Ocurre en momentos como este, silenciosos, honestos y valientes. Sonreí para mí misma y susurré. Gracias, Dios, hoy me devolviste a mi familia. Y supe, en lo más profundo de mi corazón, que mi esposo también estaría sonriendo. Porque al final, no lo perdimos todo. Encontramos algo aún más valioso. Encontramos nuestro camino a casa.